Bienvenidos a esta nueva transmisión de El Mensaje. Hoy es 4 de febrero del 2022. Emitimos contenidos de interés, contenidos actuales que promueven reflexión, despertando conciencias y creando conciencias apercibidas. Saludo cordial tengan todos y muy especialmente a nuestros muchos seguidores, a la comunidad fiel de El Mensaje. Comunidad despierta del mensaje, atentos. El tema de hoy es control. Pase verde o certificados sanitarios o pase de movilidad, en fin, es el nuevo documento obligatorio que se exige para poder ingresar a determinados recintos como piscinas cubiertas, museos, estadios, bibliotecas, cines, restaurantes, incluso para poder viajar en avión, en tren y hasta en transporte público. Esto está reduciendo cada vez más a las minorías que, haciendo uso de su derecho individual, no poseen inoculación alguna, limitando esto sus accesos relacionados con la vida social, haciéndolos desplazarse como una suerte de perseguidos en sus propios países. Así que esta medida ha venido segregando a la población entre los que podrán desplazarse de forma libre y los que no. Y si se quiere ver así, los incluidos y los excluidos de la sociedad, ciudadanos de primera y de segunda categoría, los de primera y segunda clase, condenando a estos últimos a no realizar una vida normal. Resulta que los gobiernos de turno cada vez más están radicalizando las restricciones contra los ciudadanos que no se encuentran dentro del marco regulado por el esquema de inoculaciones, limitando de esta manera sus derechos individuales. Dicho sea de paso y a manera de aclaración, muchas personas han pensado que las inoculaciones actuales con las que se está combatiendo el SARS-CoV estarían relacionados con la marca de la bestia. Pero esto no es así, ¿verdad? No es tan así, aunque en realidad es la hoja de ruta que conllevará a ello. Pero en todo caso, la inoculación actual dista mucho de esa realidad y no tiene nada que ver con el asunto de la marca de la bestia, pues la Biblia es clara cuando dice que ésta será en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Además, lo más cercano a la marca de la bestia es el transhumanismo, o sea, los implantes de biotecnología para interactuar con el ciberespacio, algo así como individuos tipo cyborg, un cerebro conectado a la inteligencia artificial. Si bien su discurso apunta a la optimización de las limitaciones humanas, más allá de esa narrativa, me refiero también al sistema de control absoluto a lo que esto conllevará. Eso sí sería lo más cercano a la profecía de lo que la Biblia llama la marca de la bestia, ingeniería de inteligencia artificial con injerencia en la conducta humana, lo cual se puede alojar en la frente o en la cabeza. A todo esto, la empresa de Elon Musk, Neuralink, anuncia el desarrollo de una interfaz para ser implantada en el cerebro humano, según con el fin de ayudar a curar enfermedades como el Alzheimer e incluso posibilitar que personas con enfermedades neurológicas controlen teléfonos y ordenadores con la mente, todo a través de una operación en la que te lo pueden instalar en el cerebro. Reitero, de momento la iniciativa se le ve altruista, benéfica. Sin embargo, como en el derecho,
hay que discernir más allá de las razones. Y la Biblia testifica que en algún momento toda esa tendencia de desarrollo del cual se habla hoy llegará a las manos equivocadas y se volverá contra la misma raza humana. Pero volviendo al asunto sanitario que se vive actualmente en las naciones y relacionado con las medidas radicalizadas de los gobiernos, en reacción a ello, enormes cantidades de protestas se están detonando en los diferentes países contra dichas regulaciones implementadas por los estados, las que están siendo calificadas como totalitarias. Este es un fenómeno social increyendo que cada día convoca a más personas a la desobediencia civil contra medidas consideradas dictatoriales por un pase sanitario que se impone cada vez más de forma disimulada, viéndosele como una suerte de dictadura sanitaria. En ese orden de ideas, en países de Europa se da cuenta de pequeños establecimientos comerciales que han estado quebrando, pues chocan los imperativos sanitarios y los intereses de los comerciantes. Cafeterías y restaurantes han estado vacíos, dado que un buen sector de sus ciudadanos no están acudiendo a estos lugares por el asunto del pase de movilidad. Y esto porque aquellos que poseyendo el pasaporte sanitario solidarizan con los que no poseen el esquema de inoculación. De modo que ambos grupos en cierta armonía han dejado de acudir a estos establecimientos en protesta contra el sistema actual por considerar el pase de salud discriminador de las personas. La lógica es, si el esquema de inoculación no es obligatorio, pero por otro lado se les exige a todos por igual el pase sanitario para no ser marginados de ciertos accesos básicos, nos encontramos entonces frente a una norma tipo chantaje. Al parecer, algunas poblaciones en el mundo han discernido ese fondo y no se han dejado tribalizar, evitando caer en la narrativa que estimula la división social. Me refiero a la confrontación entre la misma sociedad, impulsada por los grupos de poder, que termina convirtiendo a la población en una ciudadanía tipo comisaria, de policías todos contra todos, censurándose unos a otros. Pero fíjense que en algunos lugares del mundo, la población, en lugar de luchar entre ella misma, criticándose por medio de la cultura de la cancelación, más bien se han unido y se han apoyado unos con otros. Por ejemplo, vea este anuncio que en algún lugar exhibe una cafetería en su fachada. Dice, ante la exigencia por parte de la administración de solicitar el pasaporte SARS-CoV a nuestros clientes para poder consumir dentro de nuestro establecimiento, la dirección decide suspender el servicio de cafetería en el interior mientras dure esta medida para que ninguno de nuestros clientes se sienta discriminado. Les atenderemos con mucho gusto en la terraza. Disculpen las molestias. ¡Wow! ¡Wow! Miren qué interesante lo que está sucediendo como un espíritu solidario en algunas naciones, no en todas. Esto es sumamente interesante. En Reino Unido, Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, anunció el levantamiento de gran parte de las restricciones contra el SARS-CoV, incluyendo el uso de la mascarilla. Así que hasta el momento en Inglaterra nadie podrá exigir pase sanitario, teletrabajo y demás. Esto comenzó a regir a partir del 27 de enero anterior. En Ottawa, Canadá, camioneros del país apodados Convoy por la Libertad protagonizaron un multitudinario evento y una tremenda protesta en contra de la inoculación obligatoria y demás restricciones sanitarias. En Dinamarca,
el pasado 1 de febrero se eliminaron todas las limitaciones de horarios, aforos y hasta el pasaporte SARS-CoV, de modo que se eliminaron todas las restricciones a pesar del récord de contagios que vienen trayendo. El gobierno de Noruega también levanta la mayoría de las restricciones impuestas ante la menor gravedad de la que contiene la variante Omicron. Por otro lado, acá mismo, en nuestro sector, en la región, en Bolivia, en varias de sus ciudades, los habitantes se colmaron y salieron a las calles aglomerando fuertes protestas que incluso derivaron en escenarios de violencia en protesta por la exigencia del pase de movilidad. De modo que el ministro de Salud tuvo que suspender la exigencia del pase sanitario o carnet de inoculación. Ahora, en contraste con lo anterior, miren el caso de Francia. En días anteriores, multitudes han salido a las calles a manifestarse contra la exigencia del pase de vacunación. Los locatarios y propietarios de restaurantes no quieren convertirse en una suerte de policías y fiscalizadores del pasaporte sanitario en sus propios negocios. De modo que tanto grupos políticos como propietarios de negocios se están uniendo para manifestarse en contra de estas medidas impuestas y, a raíz de esta movida, el sector comercial o financiero, que es el que mueve a todo un país, al verse afectado y para no quebrarse, está entrando a chocar directamente contra los gobiernos para que estos flexibilicen las medidas que han venido radicalizando. De hecho, el país estuvo socialmente agitado, pues su presidente Macron manifestó en una entrevista que las personas no inoculadas no eran ciudadanos. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? A ver, para medir lo grave de estas declaraciones, hay que recapitular lo que es un ciudadano. El estatus de ciudadano es lo que le confiere a una persona ciertos derechos y que el Estado se encuentra obligado a respetar. Pero ojo, si a ese ciudadano se le trata coercitivamente, entonces se le está considerando como un súbdito que debe someterse incluso hasta las arbitrariedades de un Estado que funciona como dueño y amo. Eso como para dejarlo en claro. Pero en un movimiento político, una jugada de esas políticas, el presidente Macron llevó este asunto al Parlamento de Francia y este terminó aprobando el uso obligatorio del pasaporte sanitario. Política pura y dura. En Suiza hubo un caso más bien excepcional. Se dio en noviembre del 2021. Suiza se convirtió en el primer país del mundo que mediante un referendo aprobó en las urnas el uso obligatorio del pasaporte sanitario. Bueno, realidades de cada país. En Estados Unidos, preste atención, por su parte, Congreso y presidente, políticos de tomo y lomo, Congreso y presidente quisieron hacer lo mismo, acordar esta obligatoriedad. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia los detuvo y les ordenó que no excediesen sus facultades. Antes, por el contrario, el Tribunal Supremo sentenció que ninguna empresa privada o pública tienen la obligación ni la facultad de exigir esquemas de inoculaciones como requisito para poder ejercer sus derechos como individuos. Ahora, una vez emitida esa resolución, la primera empresa que se sumó a esa iniciativa justa fue la General Electric, la cual suspendió de inmediato la exigencia del pase sanitario a sus más de 174,000 empleados. Esto fue el pasado 14 de enero. Pero, como pueden discernir,
Esta, señoras y señores, es la otra cara de la pandemia, la que va más allá de lo sanitario, el componente político. Para nadie es secreto, queridos, que últimamente los poderes ejecutivo y legislativo de las naciones se han estado poniendo de acuerdo para la imposición de regulaciones muy radicales en esta materia. Reitero, en Francia se impuso el uso obligatorio del pase sanitario por vía de asamblea de Congreso, por vía política. Tengan eso presente. El pueblo tiene a favor algo grande y se llama plebiscito. Ok, estimados, la realidad es que actualmente existe una tendenciosidad por parte de los estados y es el ejercicio del gobierno de manera restrictiva, algo así como una gobernatura progresivamente represiva. Ello ha conllevado a la aparición de un fenómeno social, la desobediencia civil. Y es que ahora las personas están predispuestas a levantarse contra todo lo que consideren una ley injusta, así como lo escucha. De modo pues que las personas están concibiendo que desobedecer una ley injusta no es solo un derecho, sino una obligación moral. Pero volviendo al punto central, entonces, ¿el tema es netamente sanitario o político? Como pueden ver, al abordar la pandemia, tomando como punto de referencia el derecho y las leyes humanas, el resultado que te queda es que este asunto, ¿verdad?, es enormemente político. En este momento ya está planteado un dualismo. ¿Este es un tema netamente sanitario o también de derechos humanos acerca de medidas que atentan contra las libertades de las personas? Aclaro que el punto en este programa que estoy transmitiendo hoy no es censurar la inyección o recomendarla. El punto aquí en cuestión son más bien las radicales medidas que están tomando los gobiernos y que están rayando en lo dictatorial. Piensen, si la inoculación no es obligación, entonces ¿por qué se restringen las libertades de quienes no lo han hecho? Lo voy a volver a preguntar. Si la inoculación no es obligación, entonces ¿por qué se restringen las libertades de quienes no lo han hecho? Si al fin y al cabo no es obligatorio. Entonces, de hecho, muchos no se han puesto la inyección en espera de que se clarifiquen muchas cosas. Hay dudas en muchos. ¿Acaso no es su derecho? Por lo tanto, la decisión de inocularse o no es individual y es respetable, pero por lo que se muestra, el tema es político. Y esta tragedia de la pandemia que ha acontecido a la humanidad está siendo utilizada por ciertos sectores para lograr sus fines, que las naciones adopten los nuevos modelos. Esta pandemia, provocada o no, ha sido la tormenta perfecta que ha sido utilizada como la configuración de las nuevas políticas para implementar los nuevos modelos de Estado, un Estado controlador, incluso con nuevos modelos de economía digitalizada. Y por lo que se sabe en algunos países, esto obedece a una agenda supranacional o globalista que impone medidas que terminan afectando las libertades individuales. Y lo que es más, en este constructo han colaborado mucho los medios de comunicación hegemónicos que se coluden entre ellos en servicio a los grupos de poder. La población está siendo empujada política y psicológicamente a adoptar los nuevos dogmas para que a fin de cuentas escojan el nuevo modelo que impulsan los grupos de poder, haciéndolos menos capaces de rebelarse contra el sistema. Los que a nivel de cada país están operando todo este nuevo sistema de cosas suponen
y lo digo fuerte y claro, suponen que el logro de esta masiva inoculación obedece a los estímulos que han ofrecido a las personas, pero están subestimando el sentido común de la población que, más allá de su sentido de conservación, sabe también lo que es el chantaje. Algo así como: si no lo haces o si no haces esto, no podrás tener aquello. Ojo con eso. La pregunta entonces es: ¿hasta cuándo entonces la gente está dispuesta a consentir las coacciones? ¿Hasta cuando llegue el chip? Se dice que el implante de microchip entraría a reemplazar el pase de movilidad, dispositivo que puede ser checado para comprobar esquemas de inoculación. Hablaré de eso más en un momento. Se está subestimando a la gente, pero incluso resulta que la gente sí está informada. La gente se está informando también a través de los medios alternativos que investigan de forma imparcial lo que los medios convencionales en ocasiones no quieren informar a la opinión pública. De hecho, antes que los medios tradicionales y oficiales informaran acerca del chip que se pretende implementar como reemplazo del pase sanitario, ya los entendidos lo sabían y recién ahora los medios lo han querido dar a conocer. Por Dios, que una empresa en Suecia comienza pruebas de chips subcutáneos que funcionarían como pase sanitario, pase de movilidad para vacunados, bla, bla, bla. Ya la gente lo sabía. Demoraron la información, la gente se está informando y la están desestimando. Estos chips, del tamaño de un grano de arroz, integran la misma tecnología de los teléfonos inteligentes o tarjetas bancarias y permiten el pago sin contacto. Sus creadores dicen que es seguro para la salud y que no es un GPS, por lo que no puede ser rastreado. Sin embargo, más allá de la narrativa, los entendidos saben cómo terminará todo esto. El punto entonces es: ¿hasta cuándo va a aguantar este elástico? Están subestimando a la humanidad. Y esto está llegando justamente a un punto de inflexión máxime, que en diciembre del año pasado, la ONU, en su página web oficial, advirtió a la humanidad a prepararse ante futuras pandemias. O sea, no, gracias. Gracias, se les agradece por avisarnos. ¡Qué lindos! Gracias por decirlo, pues sabemos que el punto no es que compremos más alcohol y mascarillas, sino que tengamos claro lo que nos han dicho, que el pase de movilidad o pasaporte sanitario continuará con su reinado tomado de la mano con la nueva industria farmacéutica. Para nadie es secreto, señoras y señores, que el pasaporte sanitario se ha establecido como un mecanismo de control de la población, y eso terminará, en cierto modo, con la libertad humana. Por eso, a futuro, frente a los nuevos escenarios de posteriores pandemias, el implante del microchip como sucesor del pase sanitario QR calificará o descalificará socialmente a los individuos. Esto huele bastante mal. Y lo que está sucediendo no está siendo bien recibido. Las gentes se están colmando y muchos ya han manifestado que no creen el asuntito aquel de la sopa de murciélago. Además, para nadie es secreto que para las industrias farmacéuticas, más allá de su lado altruista y benefactor, las epidemias les representan un gran negocio, sobre todo en la modalidad de hoy, su negociación directa con los estados. Por lo anterior, la gente conjetura, la gente comenta, la gente publica. A eso llaman
Teorías de conspiración. Sí, señor. ¿Y saben? Estoy de acuerdo, fíjate. Sí, señor. Estoy de acuerdo en que sí. Aquí alguien conspira. Pero la pregunta es, ¿quién conspira contra quién? ¿El pueblo contra los grupos de poder o son los grupos de poder contra el pueblo? Ahí te la dejo. Pero algo sí les diré con toda certeza y con esta parte termino. Y es que todo esto llegará a un punto de inflexión. La gente aún no ha reaccionado lo suficiente porque el sistema no ha llegado al extremo al que tendrá que llegar. Por su parte, la humanidad que está despierta, si bien está tolerando también, tiene un límite. Pero llegado el momento, lo que está parapetado se romperá. Así será. Será ahora o después. En este mismo escenario que vive la humanidad o en otro similar, pero vive Jehová, que llegará un momento en que esto saldrá de control, del control de aquellos que creen tenerlo y lo articulan todo a su arbitrio. Pero todo ese andamiaje se va a desplomar y todo se saldrá de control y Dios va a permitirlo. Y si es así, es porque esta es su voluntad permitirlo, pues usará ese desbarajuste social para irrumpir él mismo en el mundo y Dios visitará la miserable condición humana. Y te digo, si las pandemias son planetarias, la gloria de Dios lo será mucho más. Así que lo que suceda en el mundo, Dios lo tomará para sí, tomará toda esa anarquía y toda esa agitación y la volverá para su gloria. Y nadie tendrá el control, sino que Dios tendrá el control. Es más, los gobiernos no tendrán el control, Dios tendrá el control. Es más, los grupos de poder no tendrán el control, Dios tendrá el control. Los políticos no tendrán el control, Dios tendrá el control. Y Él responderá ese día el clamor y la consagración de su pueblo, pues serán días de salvación para toda la humanidad. Y así como la pandemia ha sido mundial, el avivamiento también será universal. Será un avivamiento sin rostro, sin signos. Será Dios con la muchedumbre, Dios en medio de la multitud. El profeta Joel lo dijo, que los ancianos, los jóvenes, tus hijos, en otras palabras, cada núcleo familiar sería un núcleo de avivamiento desbordado en las calles. Entonces se derramará su espíritu, el espíritu de Dios sobre toda carne, y esas multitudes profetizarán, o sea, hablarán de forma iluminada y sobrenatural en nombre de Dios, y será tal el respaldo que simultáneo a eso Dios respaldará a su pueblo con prodigios, respaldará con portentos, respaldará con proezas, respaldará con maravillas y con grandes señales. Y en aquellos días el que tan solo invocar el nombre del Señor será salvo. Amén y amén. Que así sea. Amén. Soy Miguel Ruiz. No te olvides de dejar tu comentario si este programa te ha edificado en ciertos asuntos. Entonces haz dos cosas: dale un like y comparte este contenido en tus muros de redes sociales, en Instagram, Telegram, WhatsApp, Messenger, Signal, Facebook y demás. Cuando das like y compartes, permites que esta información pueda correr. Suscríbete en mi canal. Te invito también a promover nuestro canal de YouTube, Miguel Ruiz Acosta. Suscríbete y dame un like en este canal. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.